algo más allá de ser creativos con lo que nosotros hacemos en la materia de la escultura. Si así fuera, pues creo que todos estamos libres de... No hay ningún escultor aquí, ¿verdad? Un yesero o algo así. Sí, usted es yesero, escultora. Entonces usted tiene que tener más cuidado. No, si ese fuera el caso, pues nosotros tendríamos poco que preocuparnos porque ninguno podría hacerse una imagen, ¿verdad? Tal vez algo dibujado. Pero si pensamos en lo que hacían en el Antiguo Testamento, pocos de nosotros le sabemos a la orfebrería. ¿Se recuerdan a Moloch, el gran toro con los brazos así? Se le echaba, eso no, ese gran toro, ¿verdad? Con los brazos extendidos, que le echaban fuego para que se calentara y recibieran los niños y se quemaran. Morían carbonizados los niños. No se refiere tanto a esto, sino a la forma en que adoramos al Señor. Y recuérdense que este mandamiento se da en el contexto de una adoración. Cuando sale Israel de Egipto, cruza el mar y llega a la primera parte de su viaje y adoran al Señor. ¿Se recuerdan qué hacen para adorar al Señor? Un becerro de oro. Y si ustedes leen ese pasaje, los israelitas no dijeron, vamos a adorar a los dioses egipcios, a Ra, a Osiris, no dijeron eso. Lo que pretendía el pueblo de Israel era adorar a quién? A Jehová. Y dijeron, vamos a hacernos un toro y lo vamos a adorar. Y el Señor les dice, ustedes tienen prohibido hacer de mí una imagen. Lo que sea, no lo hagan. Alguien puede haber dicho, Señor, es que el toro solo es una imagen, no representa lo que eres tú. Pero el Señor les dice, nada. No pueden tener ninguna imaginación sobre mí porque yo estoy más allá de lo que ustedes puedan imaginar. Y eso es lo que dice el segundo mandamiento, ya lo leímos una vez, pero no está de más volver a leerlo. Leamos juntos en Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, ¿qué es lo que prohíbe? Ya vimos lo que se exige en el segundo mandamiento. Ahora vamos a ver lo que se prohíbe. Primero vamos a decir que prohíbe inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar cualquier adoración no aprobada por Dios. El Señor le dice, cuando ya van a terminar su viaje por Egipto y en Deuteronomio, Moisés les da las últimas advertencias para entrar a la tierra de Egipto. Creo que es Deuteronomio 32. El Señor le dice a Israel, cuando entres a la tierra de Egipto, a la tierra prometida, y veas a los cananeos, porque ahí vivían los cananeos, no hagas lo que ellos hacen, ni adores como ellos adoran. Sea lo que sea, no lo hagas. Guarda de hacer solo lo que yo te mando. Entonces, cuando hablamos del segundo mandamiento, no solamente hablamos de las imágenes, sino de cualquier otra cosa que podamos inventar para adorar al Señor. ¿Dónde vemos en la Biblia que al inventar el Señor condena? Inventar adoración. Así es. ¿Algún ejemplo que recuerda?
Hay muchas, ¿verdad? Vamos con inventar. Inventar, tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú con el fuego extraño. Tenemos la serpiente de bronce, que no estaba, digamos que Usa no estaba técnicamente adorando, ¿verdad? Pero claro que era parte de la desobediencia, porque era solamente labor de los levitas llevar el arca del pacto. ¿Qué otros recuerdan? Alguien que inventó. Jeroboam creo que es el ejemplo más grande de lo que es la invención. Porque Jeroboam, eso está en, ¿qué? Según Primero de Reyes, como por el 5 en adelante. Pero Jeroboam, ¿se recuerdan que el reino de Israel lo dividieron en dos por culpa de Salomón? Le dieron la tribu de Judá y de Benjamín al hijo de Salomón que se llamaba Roam, y el Señor llama a un hombre que se llamaba Jeroboam y le da el resto de las tribus. Entonces Jeroboam tenía miedo que Israel, al adorar en Jerusalén, lo desecharan como rey. Entonces, ¿qué hizo? Hizo dos altares, hizo dos lugares de adoración. ¿Dónde estaban los altares? ¿Se recuerdan? Y el otro, en Dan, en Dan. Y ahí estaban los dos toros y dijo, voy a poner también sacerdotes. Y los levantó y bueno, ahí adoren por favor. E Israel siguió lamentablemente las invenciones que hizo también Jeroboam. Hay otro ejemplo en el libro de los jueces, con los danitas, estos danitas, sí, de veras que para desobedecer al Señor sí inventaban un montón de cosas. ¿Qué recuerdan de los danitas en jueces que hicieron? Eso está al final de jueces. Es que ya después de Sansón como que ya se vuelve difícil la lectura. Hermanos, estudiamos jueces, estudiamos jueces. Había un hombre que dijo, voy a ser sacerdote. Vieron los danitas lo que estaba haciendo y le dijeron, sé nuestro sacerdote. Y se lo llevaron. Esa fue la gran historia. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Inventándose. Micaía era, ¿verdad? Gracias. Ok, tenemos el primero. El Señor prohíbe inventar. ¿Qué tal de aconsejar? Aconsejar una adoración que Dios no aprueba. ¿Algún ejemplo? Ujú. Ah, ok. Sí, tal vez no sé si adorar porque estaban buscando la guía de Samuel, ¿verdad? No tanto la del Señor. Pero hay otras historias que son un poquito más adecuadas en cuanto a evitar las sugerencias de hacer algo que el Señor no haya mandado. Les voy a leer Deuteronomio 12, 13, perdón, 6 al 8. Dice, si te inclinare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Qué dice este mandamiento? Si alguien viene y te viene a contar
o te viene a invitar a adorar a otros dioses, ¿qué dice? No lo escuches, no vayas con él, no le prestarás oído, no te compadecerás, ni tendrás misericordia, ni le encubrirás. ¿Por qué dice no te compadecerás, no le encubrirás, ni tendrás de él misericordia? Esto lo está diciendo nuestro Señor. Y vean que si tienen algún libro, pero tienen algún estudio en el libro de Deuteronomio es todo amor. Lean Deuteronomio, van a ver que es un libro de amor. ¿Es en serio? Amor y obediencia son sus temas principales. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, aparte de no escucharlo, no te compadecerás, no tendrás misericordia y no lo encubrirás? Había que matarlo. Lo tenía que entregar a los ancianos y apedrearlo. Por eso este hombre dice que en lo secreto le dice, vamos. Y él le dice, no vamos, vas tú a las piedras. Así que cualquiera que nos aconseje a ir delante de otra cosa que no sea el Señor o de cualquier otra forma que no sea lo que el Señor nos ha aconsejado, decimos, no gracias, vaya usted solito. Siguiente, mandar, que nos manden a hacer cualquier cosa que el Señor nos ha mandado. ¿Recuerdan alguna persona que haya mandado a hacer cosas que el Señor no mandó? Que haya ordenado. Hay uno especial que se llama Omri. Dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. El Señor le está diciendo, tú seguiste los mandamientos de Omri. ¿Qué mandamientos? Adorar a otros dioses, adorar de una forma ilegítima, seguían los altares en Israel. Y el Señor dice, nadie me lo puede mandar. Ninguna autoridad me puede ordenar hacer algo que Él no me haya dado. Eso lo vemos a lo largo de la historia, muchas revueltas, si puede decirse así, algunas insurrecciones protestantes. El magistrado civil decía, hay que adorar así, y la iglesia decía, no. O también en otras líneas de poder, ¿verdad? Un padre de familia, algún tipo de autoridad civil. Pablo habla de los amos y los esclavos, o cualquier otra forma de poder, nadie nos puede ordenar hacer aquello que el Señor no me ha ordenado. Adelante. Claro. ¿Qué es lo que dicen en Hechos, verdad? Es mejor, o debemos hacer obedecer a Dios antes que los hombres. Usar cualquier adoración que no es aprobada por Dios. Entonces, yo no me la inventé. Nadie me está obligando y nadie me está aconsejando. Yo solito de mi libre albedrío, por mi libertad de conciencia lo voy a hacer. ¿Tenemos alguien que con su libertad de conciencia ha hecho eso? Los israelitas con su propia voluntad dijeron vamos a adorar en los lugares altos. Primero de Reyes 12:33. Sacrificó pues sobre un altar que él había hecho en Betel
a los 15 días del mes octavo, un mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, Jeroboam había hecho, él se los había inventado, pero Israel los empezó a usar. Israel pudo haber dicho, yo no me lo inventé. Nadie me está obligando, yo de mi libre albedrío, de mi libertad de conciencia, de mi libertad cristiana, voy a adorar ahí. Eso es muy común, ¿no, Señor? Citamos Juan 4, ¿4 qué es? Que el Señor no busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice así, ¿verdad? Entonces digo yo, apenas, en espíritu y verdad significa lo que yo quiero. No sé por qué sacan esa conclusión, ¿verdad? De espíritu y verdad es sinónimo de lo que yo quiero. Porque si yo me siento bien haciendo cualquier otra cosa, para mí está bien. Hay personas que dicen así, ¿no? Si yo siento en mi conciencia que está bien, de plano está bien. ¿Y qué dice el Señor acerca de nuestro corazón? En Jeremías. Es engañoso. Y es engañoso no para los demás, es engañoso primero para mí mismo. Por eso el Señor nos obliga a desconfiar de nuestro corazón y obedecer la palabra. Entonces, el mundo no tiene que regirse por lo que dice mi corazón. Al contrario, mi corazón debe regirse por lo que dice la palabra, porque es engañoso. A veces yo quiero que el mundo acepte, ¿verdad?, mi forma de adoración, cuando realmente el Señor me pide que me sujete a su adoración. Entonces, regresando al texto de en espíritu y en verdad, dice en espíritu. ¿Por qué dice en espíritu? Porque Dios lo pone en espíritu y hay que adorarlo de una forma no necesariamente tangible, ¿no? Es algo que va más allá de lo físico. Y en verdad, eso podría ser una implicación de la forma en que Él nos dice. Eso es en verdad. La mentira es propia del hombre, pero en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la pregunta que le hace la mujer samaritana a nuestro Señor cuando le dice esto? ¿Dónde es correcto adorar? En Jerusalén, le dice la samaritana. En Jerusalén, donde está el templo, o en Samaria, donde alguna vez hubo un templo y los judíos lo destruyeron y ahora solo quedaba un altar. Así le dice la samaritana, ¿no? ¿Dónde hay que adorar? ¿Aquí en Jerusalén o en Samaria? ¿Qué le dice nuestro Señor? Dice, viene la hora en el futuro. Después, ¿qué le dice? Después, ¿qué le dice? Respondiéndole la pregunta, ¿cómo se la responde el Señor? ¿Qué le dice? ¿En Jerusalén o en Samaria? Ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, ustedes adorando allá, no saben qué están haciendo. ¿Dónde era la adoración? En Jerusalén, de los judíos. Pero el Señor dice, vendrá la hora. Es que el templo estaba vigente, pero hasta que Cristo muriera y resucitara. Pero solo antes. Por eso Jesús iba al templo en Jerusalén. ¿Cuándo fue nuestro Señor a Samaria a adorar? ¿Por qué no? Porque era pecado. Era pecado. El Señor había dicho que en Jerusalén, y el Señor fue varias veces al templo a Jerusalén. Fue en el templo que Él lo limpió, ¿se recuerdan? Él no decía, esto es solamente un edificio. Él no dice así. Él entra al templo y mira a la gente profanando y ¿qué hace? Aquí es cuanto, ¿no? Y se agarra el cincho, el látigo y empieza a sacarlo todo. En 2 ocasiones. El Dios que dice yo soy amor, amor los agarró y lo sacó 2 veces. Y los discípulos lo vieron y dice que citaron en su corazón, el celo por mi casa me consume, por su casa me consume. Palabras de David. Y él iba al templo. Fue en el templo donde vieron a aquella mujer echar la moneda. Y el Señor dice, miren allá ofrendar. No está diciendo, este edificio ya no sirve para nada. No, al contrario, den de su corazón. ¿En dónde? En el templo. Porque el templo estaba vigente. Una vez terminado el templo ya no había necesidad. Así que el Señor nos dice, adoren bien.
No me está diciendo adoren como quieran, sino adoren sinceramente, de corazón, creyendo en el Señor y adoren en verdad, con la verdad en la mano, con la palabra del Señor, no cualquier imaginación. Y por último, aprobar cualquier adoración no aprobada por Dios. ¿Dónde vemos que no debemos aprobar? ¿Recuerdan algún ejemplo? Quien lo termina probando es Usa y dice, yo me meto y se murió. Hay una forma en que el Señor nos pide. Zacarías 13:2, 3, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasará cuando profetizare. Esto está en Zacarías, pero Zacarías profetiza en el nuevo pacto. Zacarías dice, cuando venga el Mesías y un joven profetizare cosas que no son, su padre y su madre, ¿qué harán? Este muchacho solo hablando cosas. Eso tal vez en nuestra generación, donde los padres muchas veces somos alcahuetes, ¿no? Pero aquí dice que cuando venga el Mesías, el padre y la madre, ¿qué harán? ¿Lo qué? Los traspasará. ¿Qué es traspasar? Cortarlo con una espada. Pasarle una espada. Eh, significa literal, significa que están cumpliendo Deuteronomio y tiene su procedimiento. Pero en otras palabras, lo que está diciendo el Señor en Zacarías es, no lo aprueben. El padre no lo aprueba, la madre no lo aprueba. Viene el hijo y dice, voy a hacer esta cosa, y viene el padre y le dice, así no es. También pasa mucho en nuestro contexto, ¿verdad? El hijo hace lo que quiere y uno porque dice, mejor que no se pierda, ¿no? Basta, bueno. Y no, y el Señor me dice que los padres no deben aprobar, nadie debe aprobar ninguna adoración. Vamos con la segunda tanda de mandamientos. La siguiente tiene que ver con las representaciones de Dios. Dice que no debemos representar a Dios de todos o de una persona de la Trinidad, ya sea interior en nuestra mente o exteriormente de cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna. ¿Por qué no debemos representar a Dios? Primero porque lo dijo. Dios es espíritu. ¿Cómo es el espíritu? ¿Alguien ha visto un espíritu? Solo los de la tele. Son invisibles, ¿verdad? El espíritu es invisible. Entonces no tenemos ninguna referencia. Por eso mismo, cuando Israel llega del otro lado del mar y quiere adorar a Dios, dice, necesito algo para representar.
El Señor se enojó porque era un toro. Dije, el Señor no les dijo, hubieran hecho un águila o un hombre. No, ¿verdad? ¿Por qué lo regañó el Señor? Porque no tienen que hacer absolutamente nada. Nada. Ningún tipo de representación de Dios o de alguna de la persona de la Trinidad. Eso me lleva a las imágenes de Jesús. ¿Por qué no debemos hacernos ninguna imagen de Jesús? ¿Por qué? Aparte que el Señor lo dice. Porque Él es Dios. Sí, pero al hombre. Jesús es Dios. Están unidos indefectiblemente para siempre. Cuando nosotros decimos adoramos a Jesús, no estamos diciendo adoramos a Dios y no al hombre. Es que están unidos irremediablemente para siempre. Por eso decimos que adoramos a Jesús. ¿Jesús es la divinidad o la humanidad? ¿Qué? Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero Jesús, la persona, ¿qué es él? ¿Es el hombre o la divinidad? Tal vez un poco de cristología en este momento. ¿Cómo se llama la segunda persona en la Trinidad? El Hijo, el Logos. Así se verá el Logos. ¿Y el hombre? Jesús. Y se une la divinidad y la humanidad de tal forma que cuando decimos Jesús, hablamos de Dios. Y cuando hablamos de Logos, hablamos de la persona también. Por eso dice Hechos, aquí esto no es cristología, pero dice que cuando se refiere a una persona también se habla cuando se refiere a una naturaleza también se refiere a la otra. En Hechos dice que el Señor Dios nos redimió con su propia sangre. Dios tiene sangre. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Por la unión es posible hablar de la divinidad en referencia a la humanidad y viceversa. Por eso Dios nos redimió con su propia sangre. Por eso no debemos hacer ninguna representación del Señor. Porque Jesús es Dios. ¿Es la humanidad? También. Principalmente la humanidad, pero también es la divinidad en virtud de la unión. ¿Fue claro? ¿No fue claro? ¿Sí? Debemos entender que aunque podemos distinguir teológicamente entre las naturalezas, no podemos separarlas. Nunca serán separadas. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? ¿La divinidad del Logos o Jesús la persona, el humano? Los dos. De hecho, que son uno. Por eso no debemos hacer ninguna representación de ninguna de las personas de la Trinidad. Esa es una razón. La otra razón es porque nadie le conoce. ¿Alguien ha visto alguna vez a Jesús? Nadie. Cuando salen esas películas, ¿cómo se llama la más famosa? Hubo una más famosa. La Pasión de Cristo, ¿verdad? La Pasión de Cristo. ¿Quién hizo a nuestro Señor? ¿Quién pretendió hacer a nuestro Señor? Mel Gibson, ¿verdad? Esa es una gran deshonra. No fue Mel Gibson. ¿Quién? Gracias. Esa fue una gran deshonra a nuestro Señor porque es nuestro Señor. Y no hay nadie que pueda igualarse a Él. Cuando venga el Señor en los cielos van a decir, ¿quién es Él? Porque como tienen una mente de Europa respecto de Él, cuando lo miren morenito, colochito, porque así eran los judíos, no lo van a reconocer. Eso es una hipérbole, ¿verdad? No es cierto. Pero es que nuestro Señor no tiene nada que ver con cualquier otra representación que pueda hacerse. Ni en dibujos, ni en obras de teatro, ni en nada. Porque Dios no se parece a nada de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar. No te harás imagen. Imagen implica toda representación. Sea en actuación, sea en pintura, sea en escultura. Por eso les decía al principio, no es que la escultura esté prohibida. Es cualquier tipo de representación. Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a mí, imagen.
Hizo una escultura el Señor. ¿Qué hizo? Un hombre, un ser viviente, ¿verdad? Entonces este mandamiento implica también cualquier representación física de nuestro Señor. Vamos con la siguiente. Ni en la mente ni exteriormente, ¿verdad? Ahora lo más obvio, no debemos adorar imágenes en ellas o por medio de ellas. Adorar imágenes en ellas o por medio de ellas. ¿Cuál es la diferencia en ellas y por medio de ellas? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene sus imágenes, ¿no? Y cuando van al lugar, le hablan a la imagen, porque creen que Dios está ahí. Entonces eso significa adorarle en ellas. Y el católico dice, no, es que nosotros sabemos que no es. Pero entonces, ¿por qué lo miran, verdad? Sí, por eso decimos que en la Iglesia Católica está el católico devoto y el católico de a pie. El católico de a pie no conoce su fe, ¿verdad? El de su fe, ¿verdad? Puede ser un científico, un filósofo, literato, pero estamos hablando de ignorancia de su fe, de su religión. Porque, de hecho, su catecismo sí habla de adorar, es el concilio de Nicea segundo, el siglo, ¿qué sería? 8, años 700 y algo, aprueba las imágenes para adorar por medio de él. Concilio de Nicea segundo, por si alguien desea buscar. Entonces, no es de ahorita, lleva siglos la adoración por medio de las imágenes, porque la miran y le oran a la imagen. No es solamente pedagógica. Muchos tal vez tienen en su casa, y espero que de esta clase las tiren o las tachen o lo que sea. Tienen en libros, por ejemplo, Biblias para niños que tienen imágenes de Cristo. Pero, ¿quién de ustedes se pone o se ha puesto o se puso, porque creo yo que ya las desecharon, se puso con la imagen a orar con esa imagen? Vamos a poner la página 20 que tiene la imagen de Jesús y voy a orar. Nadie, ¿verdad? Creo que eso sí, nadie. Eso es adorar en ellas, como que ahí está el Señor. Pero dice que tampoco por medio de ellas. Tampoco es decir, es que solo es una representación. Yo voy a orar allá, pero esto es solo para guiar mi mente, a que los niños aprendan. El Señor dice, tampoco. ¿Cuál era la forma en que los judíos enseñaban a los niños? Apréndanse la Biblia de memoria, ¿verdad? Repítanla. Si el Señor, creen que el Señor no sabe de pedagogía, didáctica, psicometría, esa no tiene que. Sí sabe el Señor, sabe cómo los niños aprenden, pero el Señor ha determinado que memoricen su palabra y que el Padre se las explique. Cuando usamos imágenes, lo que estamos diciendo al Señor es, vamos a buscar una forma más creativa de desobedecer, porque eso es desobedecer. Sí, por eso definimos al principio lo que Él nos pide, adorar solamente como Él nos ha pedido. No nos ha pedido usar ningún tipo de imagen, al contrario, nos lo ha prohibido. La forma de enseñar a nuestros hijos está determinada en Deuteronomio capítulo 6, versículos de 4 al 6. Escucha, Israel, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón,
Y después dice, y estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tu hijo, estando en el camino, al salir, al entrar, cuando te despiertes, cuando te acuestes. Lo que pasa es que eso es difícil, ¿verdad que sí? Es más fácil, imprimamos algo ahí, ya, píntalo. Cuando realmente el Señor me ha dicho dos cosas. Prohibida las imágenes de Dios. Esta es la forma de adorar al Señor. Pero como somos creativos para desobedecer, le decimos imágenes sí, repetición no, memorización no. Al revés, ¿verdad? Ya. Seguimos. Vamos a ver. Tampoco debemos hacer representaciones de deidades falsas. Adorar, adorarlas o por medio de ellas. Entonces no debemos hacer ningún tipo de adoración, pero no debemos hacernos deidades falsas. Y tenemos prohibido hacernos machimones, dibujarlos, hacerle escultura, hacer cualquier cosa. Machimones, ¿qué más hay en la cultura guatemalteca? Los ángeles, bueno, el católico, todo lo que está relacionado con la Biblia, pero en la cultura en general. Los quitapenas, ¿qué más? Los atrapasueños, porque simplemente no son, el atrapasueños no es solamente un ornamento, tiene una connotación religiosa. Igual los quitapenas, ¿se recuerdan? Mencionamos los quitapenas, que son unos muñequitos así, que se ponen debajo de la almohada. ¿Qué otras cosas? El Mashimón es el más famoso, ¿verdad? Tiene su octavito a la par. La Santa Muerte. Ya vieron que en Quetzaltenango quisieron poner una, lo hablamos la vez pasada, y los vecinos sabiamente dijeron, no, aquí no. Así que no debemos hacer nada en ellas ni por medio de ellas. Falsas deidades, los que sea que sean. Yo recuerdo haber visto esto en internet, si era verdadero, yo lo busqué si era verdadero, de una señora católica. Ya saben que el católico está el que no conoce la fe y hace lo que cree bien. Y tenía una imagen de Marco Antonio Solís. No les explico para qué es. A deidades falsas. Y según la persona, y tenía su altar. Tenía su altar y ahí le adoraba y sus sobrinos, no recuerdo qué era, se estaban burlando de ella. Porque, porque no era supuestamente una imagen autorizada de los yeseros. Y eso es a lo que nos referimos. No podemos decir, vamos a agarrar esta piedra, cualquier cosa, y la vamos a poner ahí. Con la Virgen, ¿verdad? Se aparece una papaya y la papaya la adora. Se aparece una mancha, la mancha la adora. Deidades falsas. Supersticiones también, que añadan o quiten. El evangélico tiene mucha superstición en cuanto a temas de la adoración. Por ejemplo, una especie de adoración a la Biblia. Y me refiero no a la palabra del Señor, sino al libro. Por ejemplo, no tache. No tache, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo es añadir. Para muchos les parece muy útil subrayar, hacer anotaciones, resaltar. Personalmente no lo hago porque se arruinan y son caras las Biblias. Mejor un cuadernito más barato.
Pero pues el Señor no nos ha pedido que no rayemos el material. Lo que nos pide es cumplir las palabras que están sobre el material, la información, el conocimiento, la sabiduría que está ahí. O que ponen la Biblia abierta en algún lugar, ¿no? No hay que tocarla. Y si tienen una Biblia en algún lugar, excelente, yo también tengo un montón de Biblias. Eh, y así están bien bonitas, ahora yo las pongo bien bonitas, pero una cosa es creer que es superstición, eso es el punto, ¿verdad? La superstición, que añadan o que quiten. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo en cuanto a supersticiones evangélicas? Ah, que ora con aceite. Claro. Sí, que ora con aceite. El aceite es usado por los discípulos para orar. Si ustedes desean orar con aceite, excelente. El Señor ha dispuesto en Santiago y en Marcos. Pero si no quieren hacerlo, no lo hagan, ¿verdad? No hay ningún problema. Porque lo que estamos haciendo es añadiendo un mandamiento. Si yo digo, ninguno puede orar con aceite, le estoy diciendo, le estoy quitando, porque el Señor sí me permite usar aceite. Eso es lo que le dice a los ancianos, lleven aceite y pónganse. El anciano puede decir sí o no, en su sabiduría. Marcos, el Señor le dice a los discípulos que vayan y oren y saquen demonios y hagan todo el ministerio, ungiendo con aceite a los que necesiten la oración. Y después en Santiago, eso yo lo prediqué ahorita que hablamos de Santiago, que quien está enfermo, que oren por él los ancianos y que lo unjan con aceite. Entonces yo le dije que eso está en la palabra, pero también vemos en la palabra oraciones que no usan aceite. Así que viene siendo algún tipo de preferencia o de sabiduría. El aceite no tiene absolutamente nada de más. No tiene poder. Si ustedes lo quieren hacer así, hagan. Si no lo quieren así, no lo hagan. Esa es otra cosa, ¿sí? Para eso mejor que compren un árbol de olivo y lo desangran, ¿sí? Más barato. Ese tipo de supersticiones la tenemos en la iglesia evangélica. ¿Ibas a decir algo? Sí, tienen esa letanía, ¿verdad? De conjuro, ¿sí? O del rechazo, recibo, anulo, regreso. No sé qué otras cosas. Como, porque el Señor, es que vean, ese es el punto. No hay que añadir ni quitar. Es sencillo. Limitémonos a lo que el Señor nos dice. Vamos a leer algún texto, unos textos. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Colosenses 2:21 al 23. Tales cosas como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de prácticas que hemos mencionado, tiene reputación. Es reputación. Fama. ¿Tiene fama de qué, dice Pablo? Tiene fama de culto voluntario, es decir, mi libertad cristiana. Tiene fama de culto voluntario. Tiene fama de humildad. Si uno dice, no, así, esas letanías, ¿verdad? Me cubro con, no lo voy a terminar de decir. Me cubro, me cubro. Y uno dice, qué piadoso.
cómo se encomienda al Señor en cada momento. Pero lo cierto es que es una superstición, porque si cree que no lo hace, el Señor no lo va a proteger. El Señor nos protege independientemente de nuestros conjuros. Por supuesto, si oramos al Señor, es mucho que mejor, ¿verdad? Nosotros hicimos un viaje de trabajo con Alejandra antier, sí, antier, y oramos cuando salimos, oramos allá. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Lo hicimos como un conjuro, ¿qué piensan ustedes? Hay que orar, si no nos va a pasar algo en el camino. No, ¿verdad? Seguramente no. Pero lo mejor era santificar nuestro camino para que el Señor nos lleve bien. ¿Por qué? Porque el Señor sí me lo pide, sí me lo está pidiendo que oremos. Entonces, tienen reputación de culto voluntario, de humildad y de duro trato con el cuerpo. Así como decir, yo me someto, yo no soy restrictivo con mis apetitos. Pero solo tienen reputación porque no tienen valor alguno. No valen absolutamente nada. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que nosotros hacemos y decimos, que no esté fuera de lo que dice la palabra del Señor. Ese es uno de los méritos de la iglesia evangélica que se ha perdido. Cuando la iglesia evangélica de alguna forma nace, viene en contra de las supersticiones de la iglesia católica romana y dice, necesito que lo diga la palabra. Y muchos evangélicos hoy es, la palabra ni la conocen y se inventan lo que quieren. Vamos con el siguiente. Uh-huh. Sí, la filosofía relativista es todo relativo. Tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, tu verdad, vuestra verdad, todos los pronombres, ¿verdad? Pero la Biblia no es así. La Biblia es una verdad, solo una verdad, y quien se cuadre, bueno, y quien no, tiene que sufrir las consecuencias. Así que no existen varias verdades, existe solo una verdad. Y todo lo demás es, ¿qué? Mentira, ¿verdad? Mentira. Cuando uno saca a Dios de la ecuación, ¿verdad? Uno mete cualquier cosa. Y eso también tiene reputación de científico a veces, tiene reputación de, de teórico, pero eso es falso también. Aunque le quieran adornar con ciencia. Por ejemplo, el tema de, de la creación, de los 7 días, ¿verdad? De la creación. ¿De dónde viene el tema de los millones de años? De un presupuesto respecto a los fósiles. Por ejemplo, que no pueden haber cambios en poco tiempo. Entonces necesitamos millones de años. Entonces se ponen a ver las capas de la Tierra y no sé qué más, a justificar. Porque como Dios no está en su ecuación, necesitan justificarlo. Bueno, vamos a seguir. Si no nos vamos a perder en esto. Simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Perdón? Viene de Simón el Mago, que es intentar comprar todos los poderes del Señor, ya sea dones, ministerios, todo. La simonía se refiere hoy a, bueno, hace algunos siglos se refería a que la Iglesia Católica Romana, las personas compraban los obispados. ¿Está bien eso? Bueno, todavía. Compraban de todo. ¿Quiere perdón? Aquí está la tarifa, deme mi indulgencia. ¿Quiere un puesto de cardenal? Aquí está la tarifa. ¿Quieren que lo elijan para papa? Aquí está la tarifa. Y entonces los cardenales lo ordenaban, lo ponían como papa.
Eso es simonía. ¿Existe hoy la simonía todavía? Uno va a las procesiones y ustedes creen que eligen a los más santos. Dicen, ay, ¿quién es el más devoto para que cargue al Señor? Dicen así. ¿Quién viene a misa todos los domingos? ¿Quién se confiesa? ¿Quién carga? ¿Quién paga? ¿A cuánto están los turnos? Miles. Los de aquí de la catedral, como 3,000, 5,000 tal vez. Y si pasa por la catedral, vale más. Y si pasa por una de otra iglesia, vale más. Y si pasa detrás de la tienda, vale menos. Sí, depende de la iglesia. Ah, claro. Sí, ahí van los pobres hermanos con su gallinita, lo único que tienen, y se lo dan a todos estos que tienen estas grandes posesiones porque se quedan con el dinero. Cuando vimos en la sesión anterior que el ministro tiene un sueldo, no vende su trabajo. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Se pagan los puestos. Y cuando heredan también los pastores, los padres a sus hijos, siga el negocio. Y el hijo, que el padre sea pastor no significa que el hijo esté llamado a serlo. O de la familia entra y la familia es diácono, copastor, profeta y ¿quién se lleva el dinero? Pues la familia. Cuando realmente no existe un llamado de parte del Señor, ni otros ancianos. Imaginen, ¿verdad? Yo tengo mi familia que es profeta, arcángel y todos los que... Eso también salió, no sé si vieron la noticia, salió un arcángel. Entonces viene otra persona y lo aprueban. ¿Quién lo aprueba? La familia, ¿verdad? ¿Van a aprobar a uno diferente a la familia? No les conviene. Eso también lo vimos con Alejandra, ¿verdad? Hay personas que, no voy a decir el ministerio, pero que quería tocar en el ministerio de música de la iglesia. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Qué creen? De alguna forma había que invertirlo en algo. Si no, nada. Bueno, vamos a seguir. Sacrilegio. ¿Qué es el sacrilegio? Sí, tomar algo santo y usarlo para algo inmundo. Malaquías 3:8. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ah, pero este es Romanos 2:22. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces, vamos a resumirlo en esto. Existe algo que está destinado al servicio del Señor y lo destinamos para otra cosa. En el pasaje de Malaquías son los diezmos y las ofrendas. Ustedes me deben algo y lo usaron para otra cosa. Y en el pasaje de Romanos 2:22 hablan de los ídolos. Vamos a ver, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras del pecado. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces el sacrilegio se comete así, usar cualquier cosa para el Señor, para otra cosa que no corresponde. Eso tal vez en la actualidad es más difícil porque no tenemos tantas cosas santas, ¿verdad? Por ejemplo, el bautizo. Agarramos el pan de la Santa Cena, sabemos que es pan y solo pan, pero no lo comemos, ¿verdad? No lo usamos, no le ponemos condimentos extras y lo usamos para una merienda más tarde. El agua del bautizo,
no vamos a agarrar agua de algún lado. Alguien se bañó antes con esa agua y vamos a reciclarla para... No, simplemente agua, agua. El Señor pide agua. Eso es usar cosas para una cosa que no se corresponde. Son las cosas santas que tenemos. ¿Alguien más? Usar la palabra de Dios como experimento. Eso es otra. No porque realmente quiere compartirla con los que conocen, sino que quiere ilustrar. Sí, usa la palabra del Señor para otra cosa, ¿verdad? Para lucrar, para mis propios beneficios, mi beneficio político, mi beneficio económico, mi beneficio social, cualquier otra cosa. Adelante. Eso lo vamos a ver en el tercer mandamiento. ¿Sí? Ahí está un poco más explícito. Vamos a seguir. Descuido, desprecio, descuido, desprecio, impedimento y oposición a la adoración y ordenanzas. Podemos decir descuido de la adoración. ¿Cómo podemos cometer descuido de la adoración? Éxodo 4, 24, 26, ahorita lo voy a comentar. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así la dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es este ejemplo? ¿Se recuerdan de este ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? Iba Séfora con su hijo, no sé qué edad tenía el hijo, y de repente le aparece alguien. ¿Quién era? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Sí. Dios le aparece. Y va a matarlos. El Señor los va a matar. ¿Y qué hace Séfora? Yo creo que tendría en mente, o tal vez el Señor se lo dijo en ese momento, pero lo que hace Séfora, lo que dice la Biblia que hace Séfora es cortar el prepucio de su hijo. Y así se salvó de morir. ¿Por qué? Porque le habían desobedecido, no lo habían hecho. El Señor les dijo, circunciden a todos sus hijos. Y ellos desobedecieron, despreciaron, descuidaron. ¿Algún otro ejemplo de descuidar? ¿Cómo podemos descuidar? Ustedes me habían dicho uno, ¿verdad? Descuidar la adoración. Sí, es decir que nosotros tenemos la disposición de hacer lo que queramos, ¿verdad? Nuestra gana. Se me ocurre algunas que he visto. Dejar el bautizo para después. ¿Cuándo nos pide el Señor que nos bauticemos? Lo antes posible, ¿verdad? La conversación de Esteban y el eunuco. Esteban le predica el evangelio, no, Felipe le predica el evangelio. ¿Y qué hace el eunuco? ¿Pero qué le dice el eunuco? ¿Qué impide? ¿Y después qué hace? Ahí hay agua. Sería un descuido dejarlo para después. No sé si Felipe le había dicho que no, pero el eunuco fue diligente. ¿Qué necesita el eunuco para bautizarse?
Agua. Ahí había agua, bautice. Si no hubiera agua, pues espérese que haya agua y se bautiza. Descuido, ¿verdad? Cualquier forma de olvidarme. Hoy tenía que orar, se me olvidó. Eso no está bien. Hoy tenía que leer mi Biblia, se me olvidó. ¿No está bien también? Descuidarlo, claro. Sí, creemos que ya no está vigente, pero eso es lo que predicaban los apóstoles. Los apóstoles no tenían Nuevo Testamento. Y si ustedes miran, el 90% del Nuevo Testamento es Antiguo Testamento. Hay muy pocas cosas nuevas. Los ancianos, bautismo, Santa Cena. Y casi que ahí está. Bueno, desprecio. ¿Qué es el desprecio? Rechazar, ¿verdad? Hoy sí deliberadamente digo que eso no me gusta, que eso no me parece. Mateo 22:5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza y otros a su negocio. ¿Qué es esta historia que refiere a la confesión? ¿Se recuerdan de esta historia? Manda las invitaciones para el banquete, para la fiesta. Y viene la gente y recibe la invitación del Señor. ¿Y qué hace la gente? Me voy para otro lado. Tengo cosas que hacer. Uno se fue a la labranza y el otro a sus negocios. Entonces hay que tener cuidado con lo que el Señor nos dice y no despreciarlo. Malaquías 1:7-13. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Nuevamente contexto, estaba la mesa de los panes de la proposición, y los sacerdotes lo que habían hecho era despreciarla. ¿Cómo la despreciaban? Lo que Dios no les había ordenado. Y se refiere a otras cosas del sacrificio. Es que imagínense, hermanos, pobres levitas. Pobres digo yo, pero realmente no eran pobres. Afortunados. Todos los días, sacrificio en la mañana, se llenaban de sangre, tenían que limpiar, se sentaban a la mesa, tenían que comer los panes de la proposición, tenían que revisar los animales, ver si estaban bien, llevarlos, cortarlos, ofrecerlos en incienso, ofrecerlos en sacrificio, llevar el incienso, dejar que no se apagaran las lámparas, todos los días, todos los días, todos los días, enseñar al pueblo, predicar la palabra. Y ellos, el Señor les dice, ustedes descuidaron esto y empezaron a presentar lo que robaban, los animales todos defectuosos, enfermos, y la ofrenda, presentasteis ofrenda así, y así despreciaron al Señor. Entonces, también podemos pensar en nosotros mismos, cómo nos presentamos delante del Señor, con lo que nos sobra, con lo peor que tenemos. Y no hablo solamente de la ofrenda, de todas las cosas. Cuando adoramos al Señor de forma personal, al final de la noche me quedo mi tiempecito. ¿Creen que eso es agradable al Señor? Primero el Señor. Y tal vez no necesariamente tiene que ser de madrugada, pero decir, les doy un ejemplo personal, cuando trabajaba allá, yo me levantaba, me aseaba y todo eso y decía, si lo primero que hago es mi devocional, puede ser que llegue tarde por el tráfico. Entonces lo que voy a hacer es algo sencillo en la mañana, Señor, gracias por este día, y me iba. Ya estando allá, hacía mi devocional. Pero era mi rutina, ¿verdad? Llegaba ahí y ahí hacía mi devocional. Y ahí ya tenía yo tiempo para disponerlo de como yo quería, ¿verdad? Llegaba, empezaba a las 8 y llegaba como a las 6. ¿No? No tenía nada que hacer, dice por ahí. Pero sí tenía que hacer, que era tener un tiempo especial con el Señor. Porque si no, también llegaban los compañeros y ponían a hablar mejor tempranito. Yo lo dispongo para el Señor. Entonces, hermanos, sea el tiempo que usen, sea en el momento que ustedes quieran, que sea un tiempo especial. Lo primero y no lo último, no lo que les sobra, no sus defectos. Es que eso hacemos muchas veces. Y mi Biblia, ay, se perdió mi Biblia. Yo me acuerdo de un pasaje.
Tampoco. Está bien que la memoricen, pero ese no es el chiste. Sí, en todo momento, ¿verdad? Dice en Tesalonicenses, oren sin cesar, por ejemplo. Ahora, ¿significa eso las 24 horas? Seguramente no, ¿verdad? Pero sí seguido, constantemente. ¿Qué más tenemos? El impedimento de la adoración y las ordenanzas. Impedirle a alguien. Nuevamente el ejemplo de Felipe. El eunuco le pregunta, ¿qué impide que yo reciba las aguas? ¿Qué le dice Felipe? ¿O qué hace Felipe? Los bautiza. Si él se lo hubiera impedido, hubiera pecado. Pero Felipe era diligente y lo bautiza. Entonces, si yo le impido a alguien tener su adoración o sus ordenanzas, yo estoy pecando. Eso lo vamos a ver después en el quinto mandamiento, pero desde ya se los adelanto. Cuando como padre de familia somos interrupción para nuestros hijos para que busquen al Señor, es pecado, porque se los estamos impidiendo. Eso lo dijo el Señor a sus discípulos. Los niños querían llegar con el Señor y los discípulos, ¿qué dijeron? No. ¿Y el Señor qué les dice? Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba predicando el Señor de noche, estaba predicando el Señor ya estaba atardeciendo, se estaba oscureciendo, los discípulos estaban cansadísimos, escuchen la serie de Marcos que tenemos, ahí vimos todo lo que el Señor hizo ese día, el Señor estaba pero agotado, los discípulos ya no querían más y le dicen los discípulos al Señor, Señor, diles que ya se vayan, ¿verdad? Que despídelos. ¿Y qué hace el Señor? Porque ya tienen hambre, les dice. ¿Y qué es el Señor? Denle ustedes de comer. Porque ellos estaban escuchando la palabra y ellos querían estar ahí. Y los discípulos no querían ya. Estaban cansados. Pero el Señor dice, hay que seguir. Se las complica un poquito más. Es que ellos estaban siendo impedimento para que el pueblo escuchara la palabra del Señor. Así que hay que tener cuidado. No ser impedimento nosotros de otras personas. Y por último, oposición. ¿Qué es la oposición? Y con esto terminamos. ¿Qué es la oposición? ¿Cómo? Estar, aparte del impedimento. Como hacer algo así, o hacer algo específicamente dolorosamente para Y para los cristianos que no usamos jerga. como que con tu voluntad, Okay. la necesidad, oponerte a que escuchen la palabra. Sí, creo que la palabra clave es activamente, ¿verdad? El impedimento es solo de ser un obstáculo, pero la oposición es estar en contra. Cuando los discípulos querían predicar y vino el Sanedrín y los fue a detener. No solamente cerraban las sinagogas o ponían más impuestos, no sé, para interrumpirlos, sino que ellos los mandaron, los detuvieron y se los llevaron para detenerlos, para parar su predicación. Eso es estar en oposición. Y muchas veces nosotros también, a veces alguien quiere adorar al Señor y nosotros nos oponemos activamente. Tenemos temor a sufrimiento en la carne. Jesús sabía que tenía que morir y Pedro dijo que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios mismo y Jesús le dice que repite, ¿verdad? Y era algo que Pedro no hubiera querido que padeciera el Señor Jesús, pero era lo que había escrito su padre para que su voluntad. Sí, dice que Pedro no solo lo interrumpe, sino que lo agarra y se lo lleva aparte. Así, Señor, no estés diciendo cosas. No les des ideas a los discípulos. Yo te voy a decir qué es lo correcto. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, apártate de mí, Satanás.
No solamente que somos impedimentos, sino muchas veces estamos en oposición. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Hay muchos. Bueno, ¿cómo? Jonás. Sí, Jonás no solo fue, voy a ir, pero voy a ir lento. Hoy me voy a tomar mi tiempo para ir a predicar, como hubiera sido un impedimento. Si no dijo, me voy para el otro lado. Señor, ¿quieres que vaya allá? Allá. Entonces, y se fue en contra. Entonces el Señor tiene cosas para nosotros y nosotros nos oponemos a eso, que tienen que ver con sus asuntos. ¿Ya se preguntaron ustedes cuál es su propósito para con el Señor? Y no me digan que trabajar o tener una carrera, porque eso no es ningún... Eso cualquiera lo hace. Yo no estoy diciendo que no estudien, yo ya estudié y ya todo, ya me conocen. Pero ese no es el propósito de mi vida, hermano. Qué vacío. Cosas que cualquiera puede hacer. Hasta mejor, creen que no hay mejores economistas que yo. Ahí están los premios Nobel y científicos y en estas instituciones y hacen matemáticas, cosas que la verdad es que yo no sé. Pero no viven para la gloria de Dios. Porque no están comprometidos con su adoración ni con sus mandamientos. Sus mandamientos difíciles. Sea hospitalario, predica, insta, exhorta, reprende, usa la palabra, comparte el evangelio. Y nosotros en oposición. Así que eso nos exige, nos prohíbe, mejor dicho, el segundo mandamiento. Cualquier forma de adoración u ordenanzas que el Señor no me mande. Y si me lo manda, lo tengo que hacer. Dudas, comentarios. Muchas dudas. Por eso dice el principio, no te harás. El Señor no se rige, o sea, el Señor no se somete a sus propios mandamientos. Él dispone, ¿verdad? Si yo le digo a mi hijo, no vengas a las 12 del mediodía, para que no crean. Vas a ir al colegio, a la escuela, y vas a regresar aquí a las 12. Y yo vengo del trabajo a las 4 de la tarde. Y mi hijo, como es rebelde y como es creativo, me dice, tú viniste después de las 12. ¿Qué le digo yo? ¿Cómo? Pues tú, una cosa, yo, otra cosa. No somos iguales. Este mandamiento es para ti, no para mí. Entonces el Señor tiene la potestad de hacer lo que quiera, ¿verdad? Si Él quiere usar una serpiente de oro para salvarlos o extender su mano, abrir el cielo, abrir el desierto, abrir el agua, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero en cuanto a nosotros sí tenemos esa provisión. Él quería hacer una paloma cuando bajó, o forma de paloma cuando descendió. Quería usar el sacrificio del cordero, quería los querubines en el templo. Eso el Señor lo dispuso en su sola voluntad. Nosotros, no. Esa es la diferencia. Tú no te harás imagen. De hecho, incluso los del templo. ¿Quiénes podían hacer las imágenes del templo? ¿Quiénes? Eran orfebres específicos que tenían el Espíritu de Dios para hacerlo. Vamos a estudiar, cuando terminemos Tito, vamos a estudiar Samuel y Reyes. Ahí el Señor le dice, estas personas que tienen el Espíritu de Dios para hacerlo. Si alguien levantaba y le decía, yo también sé hacer, ¿qué le iban a decir? No. No, pero yo puedo. No, ya estamos cabales. ¿Quiénes? ¿Por qué cabales? Porque el Señor dijo que ellos los había capacitado. Entonces, cuando decimos de las imágenes, nosotros las imágenes. Porque eso dice el católico también, ¿verdad? Hay imágenes en la Biblia.
Pero esas imágenes las dio el Señor, no son nuestras. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Bueno, pongan todos una serpiente en su casa. Si están enfermos, mírenla. Sí, tenía un propósito pedagógico. Por eso dice Gálatas que la ley es un ayo o un maestro y tiene una función pedagógica para una realidad que trasciende eso. ¿Alguien más? El Apocalipsis también entre un poquito, ¿no? Pero yo recuerdo que dice, por ejemplo, que caballera come, y no dice que Es oro. plata, blanco. Entonces no establece que así va a tener que ser, sino que es como. Y como dice el hermano, dicen la manera de que podamos comprender como esos niños que necesitan algún tipo de imagen para darnos cuenta de una realidad, una verdad, que trasciende de lo que vemos con nuestros niños pequeños. Claro. Y no ir más allá de eso, ¿verdad? Si el Señor me ha dicho esto, hasta ahí. Ese es el católico también, perdón que hable del católico, pero esa es la justificación de por qué Jesús en las imágenes es blanco. ¿Sabían eso? ¿Han visto que las imágenes de las iglesias, el Señor es, excepto el que está en zona 11, ¿verdad? Pero, y en Esquipulas también, es moreno. Pero es blanco y canche. Y es porque en Apocalipsis dice que llegará blanco y con su cabello dorado, como el oro. Y entonces por eso ellos lo hacen así, porque se supone que eso es lo que dice Apocalipsis. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? No te harás imagen. Es que una cosa no anula la otra, ¿verdad? No pueden ser, no es como para elegir el pasaje que me gusta. Es simplemente decir, el Señor me está diciendo quién es y al mismo tiempo me dice que no me haga imagen. Conviven juntas. No me paso de creativo. ¿Alguien más? También por eso los judíos los critican mucho, porque ellos sí nos tachan nosotros de idólatras, porque ellos dicen que nosotros adoramos a su hombre, al hablar de que Jesús es Dios. Y ellos dicen que no, que ese espíritu trasciende más a lo que un hombre limitado puede llegar a ser. Y sí nos critican de esa manera bien fuerte, como idólatras, como que tienen otros días. Yo creo que también el tiempo es. Claro. Y con eso de las criaturas es interesante porque la Biblia habla de la adoración al ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Que es un ángel, pero es Dios. O en Daniel que habla del Hijo del Hombre, delante del cual todos se postran. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor, que es hombre. Entonces hay algunos problemas de asimilación, ¿verdad? Que decir, el Señor me dice que es Dios, pero también me dice que el hombre. ¿Cuál de las dos verdades? Las dos. ¿Sí? Las dos simplemente. No estamos para elegir los pasajes que me dicen. Oramos. Señor, al terminar este espacio en el cual estudiamos tu palabra, te pido que nos des fuerzas, nos des atención, nos des la disposición, Señor, de buscarte y perdona, Señor, si no venimos siempre con la actitud correcta. Te ruego que trabajes en nuestra vida, que nos reprendas si es necesario,
que nos regañes también si es necesario, y que nos alientes cuando ves que nos esforzamos, Señor. Pero esto no es nuestros propios méritos, sino los méritos de Cristo, quien trabaja en nuestra vida y ha prometido presentarnos como excelente delante de ti. Por eso, Señor, deseamos adorarte como tú nos mandas y hacer todo lo que tú nos dices, Señor, y no ir más allá de nuestros pensamientos, a los límites, Señor, donde las cosas se convierten en desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en lo que tú nos has dado, no transgredir tus mandamientos, no pensar más allá de lo que tú nos permites, sino estar contentos con lo que tenemos de ti, porque eso es suficiente para nosotros y nunca alcanzará nuestra vida para entender toda la palabra como para buscar algo más que fuera de ella. Así, Señor, deseamos adorarte siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.